Señor les bendiga una vez más en este día, un día de resurrección, un día como hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo se levantó de entre los muertos, y porque Él vive, hay un pueblo que vive y reinará por siempre y para siempre con su Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludo después en el nombre del Señor Jesucristo, y ahora quisiese que habláramos por unos 40 minutos, tal vez, va a ser un mensaje un poco más corto este día, acerca de un pensamiento, y lo hemos titulado Las 3 etapas del poder de Dios. Y para eso vamos a comenzar leyendo las Escrituras en el capítulo 1 y el versículo 1 del libro de Génesis. Vamos a tomar, como solemos hacerlo, dos escrituras, ¿verdad? Una en Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3 tal vez, o al 4, y luego San Juan 1, versículo 3 y versículo 4. Si está en casita, abra la escritura conmigo. La escritura la leemos así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios bendiga la porción de su palabra. Ahora pues, tornémonos a San Juan, en el capítulo también 1 de San Juan, y el versículo, vamos a estar leyendo el versículo 3 y el versículo 4 del libro de San Juan, capítulo 1. La leemos también en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios bendiga la porción, su palabra, que ha sido leída públicamente en este día. Ahora pues queremos hablar, como les decía, de las 3 etapas del poder de Dios. Un Dios poderoso. Y como hemos expuesto o predicado en otros mensajes, ¿verdad? Cómo Dios trabaja en 3. Vino Dios como en 3 diferentes oficios o 3 diferentes personajes, ¿verdad? Y poníamos en el mensaje, creo, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Dios. Cómo es que Él, ¿verdad? Cuando necesitaba un cuerpo, Él simplemente se lo proveía, porque Él es el gran creador, amados hermanos. Y decíamos que cuando Él necesitó, por ejemplo, un cuerpo para venir y salir y platicar con Abraham, amados hermanos, allá en Génesis 14, versículo 17 en adelante, entonces, ¿verdad? Abraham venía de rescatar a Lot, que había sido preso. Entonces Él se proveyó un cuerpo, amados hermanos, y salió amados hermanos, y comió con Abraham, ¿verdad? Y aún Abraham pagó diezmos. Al gran Melquisedec, que Pablo lo pone, luego encontramos a Pablo diciendo, ¿verdad, amados hermanos, que ni tuvo ni tiene principio de genealogía, amados hermanos, ni tampoco tiene fin de días. Ese quien es el mismo Dios de la gloria. Luego decíamos que cuando Él necesitó hablarle a Moisés, Él se puso como una zarza, amados hermanos, ardiente. Y ese es un cuerpo teofánico, amados hermanos, ¿verdad? Luego encontramos que a Job, amados hermanos, le habló desde un torbellino, amados hermanos. Y es el mismo Dios de la gloria. Cuando en nuestra dispensación Él tuvo que hacerse un cuerpo humano como el suyo, como el mío, decíamos, para, amados hermanos, para poder venir y morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y luego lo encontramos, ¿verdad? Cuando vemos que le está hablando a Juan, amados hermanos, en Apocalipsis 1 y versículo 8 le dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que vive, el que es y que era,
amados hermanos, y que ha de venir. En el versículo 18 tal vez de Apocalipsis, él se vuelve a presentar y le dice: yo soy el alfa y la omega, el que vivo, que estuve muerto y que vivo por los siglos de los siglos. Amados hermanos, ya no se presenta como Jesús, no se presenta en un torbellino, en un remolino, perdón, no se presenta, amados hermanos, como ya con Abraham, sino que se presenta como el alfa y la omega. Pero si usted pone atención a la escritura que le estoy citando de Apocalipsis 1, versículo 8, él simplemente le está citando Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso él le dice: yo soy el que vivo, amados hermanos, presente, estuve muerto ayer y que vivo por los siglos de los siglos y por siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Simplemente está cuadrando o citando las mismas escrituras. Ahora, cuando ya lo vemos al final de los tiempos en, ¿verdad?, Apocalipsis 19, amados hermanos, y el versículo 16, y trae un nombre escrito, ¿verdad?, amados hermanos, en su muslo, y dice: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es? El mismo Jesucristo, amados, el mismo Dios creador, el mismo Jehová, el mismo que estamos leyendo en Génesis, que al principio hizo los cielos y la tierra, y todo estaba en él, y la luz estaba en él, dice, amados hermanos, el versículo, ¿verdad?, 3 y 4 de San Juan: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces encontramos, amados hermanos, que en su primera etapa era la etapa de creación, amados hermanos. Y estamos viendo, ¿verdad?, que como él se dividió en tres oficios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque 3 es el número de gracia, y esa es la manera en que él trabaja, es la numerología de Dios. Ahora nos damos cuenta que él viene en su poder, amados hermanos, lo divide en 3 etapas. La primera etapa de su poder, mis preciosos hermanos, es la etapa de creación. Es la etapa cuando él está creando absolutamente todo. Allá en el principio. Creó los cielos, creó la tierra e hizo absolutamente toda la creación. Y lo último que él creó en el canon de la creación fue al hombre, ¿verdad? Y luego toda esa etapa de creación la encontramos del Antiguo Testamento. Pero luego, amados hermanos, vendría la siguiente etapa de él, que sería la etapa de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué se llama gracia esta etapa? Porque todo es gratuito. Y fíjese, la etapa de la gracia, en unos minutos más vamos a ver, es básicamente la etapa más importante, amados hermanos, ¿verdad?, del ser humano. Para el ser humano, me habían dicho, corrigiendo la expresión. Ahora, cuando me refiero a una etapa, me refiero a periodos de tiempo. Para que me entienda mejor, es el tiempo. ¿Verdad? Los primeros años, ¿verdad?, del tiempo, él estaba en el tiempo de creación, ¿verdad? Ahora estamos en el tiempo de gracia. Ahora, en el tiempo o en la etapa del poder, de su poder, que llamamos gracia, amados hermanos, gracia significa que usted toma gratuitamente, ¿verdad? Que es un acto de benevolencia, que algo usted toma y no tiene que pagar absolutamente nada por ello. Eso es gracia. Yo creo que entendemos esa palabra. Ahora, estamos en la etapa de gracia. Estamos ¿verdad?, en el momento, en el tiempo de Dios, cuando todo su poder, todo el poder que él usó, amados hermanos, para crear cielos, para crear tierra, para crear galaxias, amados hermanos, para crear al hombre, ¿verdad? Todo ese poder que estaba en él, amados hermanos, ahora se ha vuelto gracia. Fue tanto la gracia, amados hermanos, ¿verdad?, que Jesús
tuvo para con nosotros, que no dejó absolutamente nada para Él. Se dio por completo a la humanidad. Todo ese mismo poder que Él usó en la creación, amados hermanos, el Dios de la gloria, ¿verdad? El Cristo que había en Jesús, para que me entienda mejor, todo ese poder que Él usó al principio lo volteó y lo ha puesto en gracia para nosotros. Él usa los tres, ¿verdad? Como le digo, el número 3, que significa gracia. Amén. Él es, dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? En Colosenses 1, y permítame que se la lea mejor, Colosenses 1, versículo 15 al 17, la Escritura dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, amados hermanos. Así que todo fue creado por Él en el principio de la creación, como les decía. Absolutamente todo por Él, como dice Pablo cuando le está hablando a los romanos en el capítulo 11 y el versículo 36. Por Él, para Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. Eso era en la etapa de creación, ¿verdad? Pero les decía, ahora estamos en etapa de gracia, donde todo, amados hermanos, ese poder que Él tuvo para crear se ha vuelto gracia. Y fue tanto la gracia de nuestro Señor Jesucristo que no quedó absolutamente nada. Fíjense bien, se vació por completo, que ni siquiera una cama había para Él. Tuvo que nacer, amados hermanos, en un pesebre donde nacían, ¿verdad?, las ovejas o los borregos. Amados hermanos, tuvo que nacer en la ciudad más pequeña, ¿verdad?, en Belén, amados hermanos, porque no dejó absolutamente nada para Él. Tanta fue la gracia que tuvo que poner su propia vida, amados hermanos, para que la humanidad pudiese vivir. Y esa etapa de gracia, amados hermanos, es la que sostiene este mundo. Es la que por su gran misericordia y por su gracia todavía, amados hermanos, porque de Él todavía fluye misericordia, es que estamos viviendo todavía en este mundo, y este mundo aún, amados hermanos, se puede comer, se puede vivir con libertad. Todavía no tenemos los juicios de Dios encima, ¿verdad? Pero el día, amados hermanos, que la etapa de gracia se termine, entonces este mundo entenderá cuán importante es la etapa de la gracia. Es el tiempo de gracia de Dios que Dios le está dando a la humanidad ahorita. Ahorita Dios todavía está llamando, vengan, entren. Todavía hay perdón de Dios. Amado hermano, que tal vez me ve, o amigo, que quizás me vea, es tiempo todavía que podamos arreglar nuestros errores, enmendar nuestra vida, todos nuestros errores delante de Dios, y podamos llevar nuestra vida con Él. Si tal vez usted está, ¿verdad?, un poco tibio, amados hermanos, si tal vez usted está un poco decepcionado del Evangelio, está un poco deprimido, no hay razón. Jesús se sintió peor que usted y peor que yo aquel día en el Getsemaní, cuando vio que se había quedado totalmente solo y dijo: ahora está turbada mi alma hasta la muerte. Todos esos sentimientos que usted puede tener y que yo pueda tener, Él ya los vivió y los sobrepasó.
para que pues nosotros también podamos con ello. Así que si por alguna razón estamos desalentados o desanimados, continuemos hacia adelante. Amados hermanos, tomemos el ejemplo de Jesús. En el mundo, amados hermanos, secular corre un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Créame que eso será el momento, eso será la cruda realidad de la humanidad. Cuando Dios haya levantado su gracia de este mundo, y entonces el ser humano se dará cuenta que necesita de Dios y que ya no hay más, que está totalmente perdido. Ahorita, amados hermanos, estamos en esa etapa cuando podemos ir y tomar de la fuente gratuitamente. Pero viene el día en que esa fuente se habrá agotado. La gracia de Dios se agotará. La paciencia de Dios se agotará. La misericordia de Dios se agotará. ¿Por qué? Porque va de etapa en etapa, amados hermanos. Porque da de dispensación en dispensación. Llegó el tiempo cuando el tiempo de creación se terminó. Y todo ese poder de creación, vuelvo y le repito y le enfatizo, Dios lo ha puesto en gracia. Creó las cosas para Él y por Él, para que el ser humano pueda ir donde Él y pueda tomar gratuitamente en su segunda etapa, que es la gracia. Pero déjeme le digo, viene el día en que todo ese poder, amados hermanos, que ha sido creado, todo ese poder que Él utilizó en crear tierra, en crear cielos, amados hermanos, en crear galaxias, en crear un sol, en crear una luna. Usted puede, ¿acaso nuestra mente humana, carnal, amados hermanos, podría entender cómo un Dios tan perfecto puede crear un sol, puede hablar la palabra y puede venir a existencia? Viene el día cuando todo ese poder y todo ese poder que se transformó en gracia se transformará en juicio. Esa misma palabra que dijo: descúbrase lo seco de las aguas, háganse los cielos, hágase la tierra. Esa misma palabra, amados hermanos, que puso el sol ahí en lo que llaman órbita, amados hermanos, y que aún todavía le obedece, todo ese mismo poder se volteará, amados hermanos, contra el ser humano. Un día de estos, no muy lejanos, los juicios de Dios empezarán a caer. Los juicios de Dios vendrán, amados hermanos, sobre la tierra. Se está agotando la misericordia de Dios. Se está agotando la paciencia de Dios. Estamos viviendo en los últimos días de la gracia de Dios. Estamos comenzando un nuevo año, 2021, amados hermanos. Y que el Señor nos pueda ayudar a enmendar, amados hermanos, a corregir nuestras vidas, a renovar nuestros votos matrimoniales con nuestro novio celestial, amados hermanos. Que podamos estar preparados porque no hay tiempo. Se le está acabando el tiempo a la humanidad. Dios toda esa gracia la está tornando casi ya en juicio. Pongámonos a cuentas con el Señor. Enmendemos nuestra vida, amados hermanos. Miremos a nuestro Dios como el absoluto en nuestra vida, como el que rige nuestras vidas, amados hermanos. Porque hay un pueblo pequeño, porque hay una manada pequeña, la cual al Dios de la gloria le ha placido sacar. Amados hermanos, hay un grupo pequeño en esta humanidad que mirará las cosas diferente, que podrá atender el llamado de su Creador.
a ese grupo pequeño que dice las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Amados hermanos, como lo hubo en el tiempo prediluviano o antidiluviano, ¿verdad? Con Noé. Mientras Noé clamaba, amados hermanos, aquel mensaje y proclamaba aquel mensaje de métanse al arca, y nadie, absolutamente nadie, amados hermanos, de aquel mundo puso atención, hicieron caso omiso al mensaje de Noé. Un día Dios colmó su paciencia. Se acabó la paciencia de Dios y, amados hermanos, mandó juicio. Amén. Mandó aguas, amados hermanos. Mandó un diluvio, ¿verdad? Pero que ahogó todo un mundo. La tierra estaba completamente llena. Sobrepoblada estaba esta misma tierra que él había creado, amados hermanos. Pero déjeme le digo una cosa. Las aguas, que son el tipo perfecto de Dios, los mares, amados hermanos, que son infinitos, que no encuentre en la Biblia cuando Dios los creó, porque son el tipo de Dios. Las aguas, amados hermanos, que ahogaron aquel mundo antidiluviano o prediluviano, hicieron que 8 personas flotaran en un arca. Esos mismos juicios de Dios, ese mismo Dios, amados hermanos, que enviará esos juicios a esta tierra con la apertura del 6º sello y una gran interrupción de la naturaleza, amados hermanos, de Apocalipsis 6 y versículo 12, donde se abre el 6º sello, ¿verdad? Ese mismo Dios que manda esos juicios inmediatamente, amados hermanos, después del rapto, ¿verdad? Ese mismo creador tendrá un pueblo, amados hermanos, que flotará en el aire por sobre esos juicios que él ha mandado. Preparemos pues nuestra vida, amados hermanos, para que Él pueda tener misericordia de nosotros. Vengamos con corazones contritos, sencillos delante de Él. Agarrémonos de Él, amados hermanos, porque la etapa de la gracia se está acabando. Y ese poder, amados hermanos, se volverá en juicios. Y la gran, amados hermanos, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, de la novia del Señor Jesucristo, amados hermanos, empiezan una gran tribulación, como lo hemos dicho en otros mensajes, porque no hay más gracia, no hay más esperanza, amados hermanos, para el ser humano. Ahorita, amados hermanos, el ser humano no se quiere dar cuenta, no quiere entender, no quiere abrir sus ojos, abrir su corazón a la etapa en que estamos viviendo, que se llama gracia. Y está haciendo caso omiso al llamado de Dios. Pero en el día, amados hermanos, que eso falte, entonces entenderemos, o entenderán, mejor dicho, qué significaba la etapa de la gracia de Dios. Como cuando usted no se siente bien en un lugar, tiene un trabajo y está enfadado de ese trabajo, lo deja y luego se encuentra que no tiene trabajo y entonces está queriendo regresar a ese trabajo. O cuando tiene, amados hermanos, cierto alimento en la mesa y ya no quiere ni ver ese alimento, nomás aguante hambre un día o 2 días y entonces va a desear ese alimento nuevamente en su mesa. Es de la misma manera en que está el ser humano, la humanidad, ahorita con Dios. No están poniendo atención a la etapa más preciosa, más preciada del poder de Dios, que se llama gracia. Dios trabaja en 3. Estamos viviendo en un mundo de 3 dimensiones que el mismo Creador creó, de tiempo, luz y materia. Amados hermanos, ¿verdad? Y ahorita nos encontramos acá. Y todo está bien en estas 3 dimensiones. Pero ¿qué pasará, amados hermanos, cuando el ser humano salga de estas 3 dimensiones y donde no existe misericordia de Dios para el ser humano? La gracia de Dios está en esta tierra,
pero inmediatamente salga de estas tres dimensiones llamadas luz, ¿verdad? Tiempo y materia, amados hermanos, entonces la otra dimensión que continúa se llama cuarta dimensión. Y entonces si no está preparado con Dios el ser humano, entonces ¿qué será del ser humano su primer segundo, su primer minuto sin la misericordia de Dios? Cuando empiece y dé un paso, amados hermanos, fuera de estas tres dimensiones en las que está bien acostumbrado a caminar, y vea que su cuerpo se quedó acá, amados hermanos, yace inerte tal vez ahí en algún lugar, y empiece a caminar su alma en una dimensión totalmente desconocida llamada cuarta dimensión, donde, amados hermanos, ¿verdad? La escritura dice que el enemigo anda como león rugiento, alrededor, rugiente, viendo a quién devorar. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, hay una promesa también que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acá, alrededor de nosotros, en un mundo que usted no ve y que yo no veo, existe una cuarta dimensión, amados hermanos, donde se mueve todo el campo, o también lo llaman el campo electromagnético, para que me entienda mejor, donde se mueven las ondas, amados hermanos, de la tecnología. Toda la tecnología atraviesa tanta velocidad que uno no la puede ver con este ojo natural, porque somos hechos para vivir y para palpar y para, amados hermanos, mirar, ¿verdad? Amados hermanos, para oír todo lo que se mueve en estas tres dimensiones, porque estamos un cuerpo, amados hermanos, de tres dimensiones, ¿verdad? Pero existe una cuarta dimensión, una quinta dimensión, una sexta dimensión y una séptima dimensión, amados hermanos. La cuarta dimensión es básicamente el desvío, amados hermanos, la desviación, ¿verdad? Donde inmediatamente el ser humano salga de estas tres dimensiones, entra a la cuarta y entonces, depende quién fue, amados hermanos, tomará viaje hacia la quinta dimensión, amados hermanos, que se encuentra abajo de la tierra, ¿verdad? Lo cual es el infierno y donde están las almas perdidas, o la sexta dimensión, amados hermanos, donde están las almas que mueren en Cristo Jesús, ¿verdad? Donde están los hijos de Dios alabando a nuestro Creador, amados hermanos. Y luego existe una séptima dimensión que es donde está el Dios de la gloria, amados hermanos. Pero ¿qué será entonces del hombre, amados hermanos, cuando todo ese poder de gracia se haya vuelto en juicio, amados hermanos? Y entonces el juicio comienza, amados hermanos, e inmediatamente el hombre sale de esta tierra, ¿verdad? Si usted no fue un hombre que entregó su vida al Señor, que rechazó el evangelio, e inmediatamente que salga de estas tres dimensiones, entonces el ser humano comenzará a caminar en una dimensión totalmente desconocida, donde no existe la luz, donde no hay un rayito de esperanza, de luz, amados hermanos, donde caminará en tiniebla, donde no habrá un ángel del Señor que le acampe, donde no habrá una misericordia, una gotita de misericordia, una gotita de gracia para el ser humano, no existe en esa cuarta dimensión, si no se ha arreglado con su Creador acá en vida, en esta tierra. Vuelvo y repito, estamos entrando en un año, ¿verdad, amados hermanos? En una etapa diferente de esta humanidad, ¿verdad? Lo estamos viendo a través de este nuevo sistema que se está acercando. Así que debemos de prepararnos con el Señor para cuando nos toque entrar, amados hermanos, en un camino desconocido. Más le vale a usted y más me vale a mí que estemos preparados. Pero déjenme le digo, también hay una esperanza para el cristiano. La Biblia dice en Isaías 35, versículo 8, habrá ahí camino, calzada, y será llamado camino de santidad. Amados hermanos, déjenme le busco esa escritura para que vea cómo Dios nos ha hecho una promesa también. Como dice la escritura, versículo 8 de Isaías 35, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, amados hermanos, no se extraviará. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, que ha dado en cada palabra, amados hermanos, de esta escritura. Tenemos una promesa para nosotros, para su pueblo.
arregle su vida con el Señor. Yo arreglaré mi vida. Estamos arreglando nuestra vida con el Señor. No tarda el Señor, amados hermanos. Muy pronto viene y toda su gracia. Esa misma voz, amados hermanos, que creó los cielos, se volverá en juicio. Será a tal grado, amados hermanos, ese mismo poder, que ese cielo que fue creado, amados hermanos, y esta tierra que fue creada por esa voz, amados hermanos, en Apocalipsis 21 la encontramos y dice que vi cielo nuevo y tierra nueva, amados hermanos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, amados hermanos, y el sol y el mar, fíjense bien como dice la Escritura, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esos son los juicios de Dios. Ese es el mismo poder de creación tornado en juicio. Ese es el mismo poder de creación tornado en gracia, amados hermanos. Por eso hay veces que hacemos cosas tan malas que nos avergonzamos delante del Señor. Pero aún su gracia, amados hermanos, ¿verdad? Aún Eva cuando hizo lo que hizo y se sintió, amados hermanos, tan avergonzada, déjeme, le pongo esta parte, en esa parte, ahorita que mencioné el tema de Eva, ¿verdad? Fue tanta la vergüenza, fue tanta la depresión, fue tanto, usted puede imaginar cómo se sintió Eva en el primer momento en que sintió hambre, amados hermanos, en el primer momento en que después de haber tomado aquel acto que tomó, amados hermanos, vio caer sangre de ella. Y yo creo que se empezó a imaginar, ¿qué es esto? Y luego empezó a tener miedo. Amados hermanos, salió de una dimensión, amados hermanos, lo que le decía, a una dimensión desconocida. Cayeron de eternidad, amados hermanos, Adán y Eva, a una dimensión a la que nosotros ahora vivimos, tiempo, luz y materia. Y cuando ella empezó a tener hambre, amados hermanos, empezó a sentir, amados hermanos, miedo. Vieron que caía la noche, la oscuridad, amados hermanos, verdad que amados hermanos, empezaron a ver que aquellos animales que ya no eran tan, verdad, inocentes con ellos, porque a partir del pecado, amados hermanos, fue que el león y el tigre y todos los animales se volvieron feroces. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Se imagina cómo se pudo sentir ella en ese momento, amados hermanos, cuando, verdad, verdad, lo que la ciencia llama, cuando usted sabe a la mujer le baja el periodo de limpieza, verdad? Lo que, verdad, la ciencia llama menstruación, amados hermanos, y es un periodo, es un ciclo de limpieza en el cuerpo de la mujer. ¿Se imagina usted todos los cambios que la ciencia llama hormonales que hay en la mujer y todo ese mal humor que le viene a toda mujer, amados hermanos, y toda esa depresión que, verdad, los que tenemos esposas sabemos porque hemos hablado con ella, que les cae, amados hermanos? ¿Qué cree usted que es eso? Este fue la primera cosa que vivió Eva allá en el principio, cuando después de ver todo lo que a ella, haber puesto atención a una palabra, amados hermanos, que no convenía, ¿verdad? Provocó la caída de ella, amados hermanos, y tal vez ella quería, amados hermanos, regresar y no haber puesto atención a esa palabra, pero le era imposible. Así ha sido diseñada la humanidad. De la misma manera, el ser humano continúa. Una vez, amados hermanos, que cae, ¿verdad?, su cuerpo inerte en la tierra, entonces entra en una dimensión para atrás, amados hermanos, ¿verdad?, donde no conoce, como Adán y Eva, cayeron a una dimensión que no conocían. Y entonces vinieron sobre ellos, ¿verdad? Hambre vino sobre ellos. Sangre, empezaron a ver aquello. ¿Qué es esto? Ellos no sabían nada de eso, amados hermanos. Era eternidad, ¿verdad? Es la misma manera del ser humano. No sabe absolutamente nada que le espera e inmediatamente dé un paso a la otra dimensión. Es un camino totalmente desconocido. Entonces entenderá el ser humano que ha rechazado esta etapa, esta dispensación en que estamos viviendo de nuestro Señor Jesucristo.
entonces entenderá cuán importante le era este momento de su vida. Cuán importante le era tomar la etapa que Dios le estaba ofreciendo, venir y a tomar de la fuente gratuitamente. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y nos cuide y nos ayude, nos dé fuerza para seguir luchando en esta vida. Donde quiera que usted vaya, amado hermano o amigo, piense en su Creador. Amado hermano, hermana, donde quiera que usted se mueva, párese del lado de su Creador. Nunca flaquee, nunca neguemos por ninguna razón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigo, si me llegas o me llega a ver, donde quiera que se mueva, piense en su Creador. Regálele unos cuantos minutos de su tiempo y piense en su Hacedor. Un día usted regresará a Él. Un día pisará caminos desconocidos, amado amigo, que tal vez me puede ver, amado hermano que me ve. Vuelvo y le repito, un día entrará en una dimensión que no conoce, pero para usted, cristiano, hijo del Señor, para usted, cristiana, hija del Señor, tenemos una esperanza bienaventurado. Ahí habrán ángeles que nos acamparán a casa, amados hermanos. Cuando todo se haya acabado en esta tierra, cuando las armas hayan sido colgadas, dijo su siervo, entonces tenemos una esperanza bienaventurada. Alguien, amados hermanos, por torpe que seamos, no nos extraviaremos, dice la Escritura. Habrá un camino donde no pasará el inmune, amados hermanos. Hay un camino que es para que caminen exclusivamente los redimidos del Señor. No habrá absolutamente manera de extraviarse. ¿Por qué? Porque es un camino, amados hermanos, que está cubierto, que está amurallado, creo yo, con ángeles. Habrán ángeles que le acamparán hacia las puertas de la gloria. Que el Señor nos ayude a seguir luchando, a seguir peleando esta carrera. Donde quiera que se encuentre, gracias por su tiempo. Que el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, guarde su vida, guarde su familia. Dios me le bendiga. Un abrazo de su hermano Joel Euseda.